Mi novio nunca dura más de 6 meses con nadie, pero conmigo no aguanta ni 3 días sin verme, hasta que descubrí que solo fingía para quitarme mi lugar en el intercambio. No me rompí. Todo el mundo dice que soy diferente a las demás. Pero un día, cuando me salté una clase para sorprenderlo con su postre favorito, alcancé a escuchar a su amigo preguntarle a Javier: ¿hasta cuándo vas a seguir fingiendo? Hasta que me ceda su lugar en el programa de intercambio. Después sigo adelante. En ese momento me cayó el 20. Javier solo estaba conmigo porque yo había aceptado la plaza que antes era de su amiga de la infancia, Olivia, en el prestigioso programa de intercambio. Pero Javier no me entendía en lo absoluto. Yo jamás dejaría mi carrera por un hombre. Cuando Olivia apareció en mi cafetería y me acusó de haberle robado lo que era suyo, terminé con Javier de inmediato. Él me acorraló en el pasillo de su edificio. «Daniela, por favor, fue un error. ¿No me puedes dar más tiempo?», me rogó. «¿Tiempo para qué?», le solté. El programa ni siquiera empezaba hasta dentro de un mes. Solo quería seguir actuando, para que los últimos 5 meses de fingimiento no fueran en vano. «Javier, se acabó», le dije con firmeza. «¿Cuánto tiempo esta vez, Daniela?», preguntó desesperado. Nunca hemos estado separados más de 3 días. Lo que él no sabía era que yo ya tenía reservado mi vuelo para dentro de 3 días. Me iría antes de lo previsto al intercambio, y ya había decidido dejar mi trabajo en la cafetería. «Solo 3 días, Javier», susurré mientras atendía en la cafetería. Mi gerente, Carla, me entregó mi último sueldo, más abultado de lo que esperaba, más de los 7,000 pesos que calculaba. «Daniela, considéralo como una compensación por mis propios arrepentimientos», me dijo. Yo también fui lo bastante imprudente como para dejarlo todo por un hombre, y terminé atrapada aquí para siempre. Javier me estaba esperando afuera. «¿Por qué tardaste tanto?», preguntó. «Fui a comprar el sobre. Andar conmigo significa que ya no tienes que seguir en esos trabajos matadores. Podemos encontrar algo mejor cuando regresemos». Estaba tan convencido de que en 3 días volvería a mis brazos. Fui a su departamento a recoger mis cosas. Javier me miraba mientras yo guardaba los peluches que habíamos ganado juntos. «¿Por qué te los llevas? Siempre los dejas aquí, incluso cuando estás enojada conmigo», dijo de repente alarmado. Me encogí de hombros. Ya me cansé de verlos. Me abrazó por detrás. «Te voy a comprar unos más bonitos, pero no habría una próxima vez». Fui quitando meticulosamente cada rastro mío de su departamento. Mi cepillo de dientes, mis productos para el cabello, mi maquillaje. No sé qué fue más difícil, cerrar la puerta del departamento de Javier por última vez, o no mirar atrás mientras caminaba rumbo al aeropuerto. El vuelo salía en 3 días, pero cambié la fecha. Me fui sin avisar, sin una última palabra, sin una escena, solo con una mochila, mi pasaporte y la sensación de que, por fin, me estaba escogiendo a mí. Llegué a Guanajuato apenas amanecía. Las calles adoquinadas, las fachadas coloridas y el aire seco me daban una bienvenida silenciosa. Era como si la ciudad supiera lo que yo necesitaba: anonimato, distancia y un poco de esperanza. El programa de intercambio tenía una sede temporal ahí antes de enviarnos a distintas universidades en el extranjero. Era una especie de filtro final, donde nos preparaban académicamente y nos evaluaban de cerca. El primer día fue raro. Había estudiantes de todo el país, algunos con acentos del norte, otros de Oaxaca, unos más de Ciudad de México. Me gustaba observarlos en silencio. Había quienes se notaban confiados, como si ya supieran cómo ganarse a todos. Otros eran más callados, como yo. Me asignaron un cuarto en una casa compartida. Cuando abrí la puerta, sentí un frío en el estómago. En una de las camas ya había maletas, y no eran de cualquiera. «Daniela», me dijo una voz desde la cocina. Casi no reconocí su tono. Más agudo, más afilado. Era Olivia. «¿Qué haces aquí?», pregunté, sin rodeos. Hubo una renuncia. Me volvieron a considerar. «Supongo que la vida tiene sentido del humor, ¿no?». No respondí. Solo asentí y llevé mis cosas al closet más lejano. Compartir cuarto con ella era la última de las ironías, pero no me iba a quebrar ahora. Después de lo que había pasado con Javier, ya no era la misma. Me prometí que no le daría el gusto de verme perder el control. Los días siguientes fueron tensos. Olivia no decía nada ofensivo directamente, pero dejaba caer comentarios en voz baja. «Uy, qué raro. Pensé que ya te habías rendido con esto del intercambio. Pero mira, aún tienes energía. Debe ser lindo que te dejen las cosas servidas en bandeja, ¿no?». Yo me mordía la lengua, cada vez, hasta que llegó la noticia que lo cambió todo. Un coordinador del programa nos reunió a todos en el aula principal. Era un salón viejo, con sillas de madera rechinantes y ventiladores que hacían más ruido del que ayudaban. «Tenemos un proyecto grupal especial. Será presentado ante una delegación de universidades internacionales. Solo un equipo será escogido para una beca adicional.
Es una oportunidad única, dijo con voz firme. No hubo murmullos, solo atención. Todos sabíamos lo que eso significaba. Más prestigio, más conexiones, más puertas abiertas. Los equipos serían asignados al azar. Cuando leí la hoja, sentí como el piso se me hundía. Equipo 7. Olivia Calderón, Daniela Reyes, Iván Contreras. Perfecto. Me tocaba con ella. Otra vez. Qué conveniente. Me susurró Olivia con una sonrisa torcida. ¿Segura que no tienes algún contacto que arregló esto? ¿Estás segura que no lo arreglaste tú? Le respondí, mirándola a los ojos por primera vez en días. No contestó. Solo sonrió, pero esa sonrisa ya no me intimidaba. Me encendía. Esa noche, cuando ya estaba por dormirme, recibí una notificación en mi celular. Una historia nueva de Instagram de uno de mis compañeros del programa. Le di clic sin pensar. Ahí estaba Javier, en una cafetería de la ciudad, de esta ciudad. El corazón me dio un vuelco. A veces vale la pena cruzar el país para arreglar lo que se rompió, decía el texto, acompañado de una foto de su maleta en la terminal de autobuses de Guanajuato. No podía ser. No, no aquí, no ahora. Me levanté de golpe. Olivia abrió un ojo desde su cama. ¿Todo bien?, preguntó somnolienta. La miré, respiré hondo. Todo está por ponerse muy, muy interesante. Dormí con los tenis puestos esa noche. Me despertaba cada hora, revisando si la historia seguía ahí, si alguien más la había compartido, si por alguna razón Javier había decidido dejarme en paz. Pero no, no era casualidad, no era una coincidencia. Él estaba aquí, en Guanajuato, y no era por turismo. Esa mañana, cuando me estaba cepillando los dientes frente al espejo del baño compartido, escuché un golpe suave en la puerta principal de la casa. Pensé que era alguna entrega, pero luego escuché una voz familiar, inconfundible. ¿Daniela vive aquí? Se me cayó el cepillo. Me sequé la boca con la camiseta. Salí descalza al pasillo. Olivia ya había abierto la puerta. Estaba en pijama, pero con los brazos cruzados como si hubiera esperado ese momento toda la vida. Javier, dijo con frialdad. Qué sorpresa verte aquí. ¿Otra vez? Él no la miró. Estaba buscando mis ojos. Los encontró. Necesito hablar contigo, dijo bajando la voz. Solo 5 minutos. ¿5 minutos para qué? Solté, sintiendo cómo se me tensaban los hombros. ¿Para seguir fingiendo? ¿Para otra historia en Instagram? No vine a pelear, respondió. Vine a explicarte. Olivia se apartó de la puerta. No porque quisiera darnos privacidad, sino porque estaba disfrutando cada segundo de esa escena. ¿Te vas a ir con él?, me preguntó Olivia sin molestarse en disimular el sarcasmo. No te interesa, le respondí. Salí y cerré la puerta detrás de mí. No quería que nadie escuchara lo que estaba por decirle. Caminamos en silencio hasta una banquita en la plazuela de San Roque. Había estudiantes practicando teatro cerca. Algunos turistas tomaban fotos. Yo solo quería que el mundo se detuviera. ¿Qué haces aquí, Javier? No dejo de pensar en ti. Eso no es amor. Es culpa. Tal vez, sí. Tal vez me odio por todo lo que te hice. Pero si tú te vas sin saber toda la verdad, yo no voy a poder seguir. Levanté una ceja. ¿Toda la verdad? Pensé que ya la sabía. Lo de Olivia. No fue tan simple. Ella no era solo mi amiga de infancia. Tuvimos algo, antes que tú y yo. Y cuando la sacaron del programa, me culpó. Me dijo que yo no la apoyé. Se volvió obsesiva. Me chantajeó. Me pidió que te hiciera cambiar de opinión solo por venganza. Me quedé en silencio. No por creerle, sino por la frialdad con la que hablaba. ¿Y tú lo hiciste? Al principio sí, pero luego te conocí. Y todo se fue al carajo. Porque me gustaste. De verdad. Solo que ya era muy tarde para deshacer lo que había empezado. ¿Y ahora estás aquí? ¿Para qué? ¿Para que te perdone? No. Estoy aquí para ayudarte a ganar el proyecto. Porque sé que Olivia te van a enterrar si puede. Lo miré. No entendía si eso era un intento de redención o un nuevo juego. ¿Quieres ayudarme? ¿Después de haberme usado? Sí, porque me debes una. Me reí. Amarga. No te debo nada, Javier. Sí, Daniela. Me debes algo. Demostrarles a todos que tú estás aquí por mérito, no por culpa de nadie. Ni de mí, ni de Olivia. Me levanté. No sabía si llorar o gritar, pero no iba a hacerlo frente a él. No te metas en esto. No necesito que me salves. Te vas a quedar con la culpa. Yo me voy a quedar con la beca. Volví a la casa. Olivia me miró desde el comedor, con un gesto que no supe descifrar, pero algo en sus ojos me puso en alerta. Había visto a Javier. Sabía que no era tonto. Y si había algo que no toleraría, era quedar en segundo lugar otra vez. Esa misma noche, durante la cena obligatoria del programa, un correo llegó a mi bandeja de entrada. Era del coordinador académico. Asunto: sobre su participación en el equipo 7. Lo abrí con las manos sudadas.
Hemos recibido una queja anónima sobre su supuesta ventaja injusta en la asignación de equipos. Necesitamos hablar con usted mañana a primera hora. Sentí el corazón en la garganta. Había comenzado. Dormí mal, muy mal. Di vueltas toda la noche pensando en ese correo. Queja anónima. Claro, anónima. ¿Quién más sino Olivia? Desperté antes de que el sol saliera. Me vestí con lo primero que encontré. Jeans, suéter y ese collar que mi mamá me regaló cuando terminé la prepa. No por suerte, sino porque me recordaba quién era, que llegué hasta ahí por mí, no por nadie más. El edificio administrativo del programa era pequeño, una construcción blanca al borde de una de las callejuelas empedradas de Guanajuato. Entré con el estómago revuelto. El coordinador, el profesor Ríos, ya me esperaba en su oficina. Tenía un vaso de café en la mano y el ceño fruncido como si ya estuviera cansado del día, aunque apenas eran las 8. «Siéntate, Daniela», me dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «Gracias», respondí, sin lograr que mi voz sonara firme. «Mira, me duele tener que hacer esto, pero cuando llega una denuncia formal, estamos obligados a investigar. Se nos informó que tú y Javier, bueno, que tienen una relación cercana, y que eso pudo influir en la asignación de tu equipo, especialmente por tu compañera Olivia Calderón». Tragué saliva. Era tan absurdo que casi me reí. «Profesor, yo no tengo ninguna relación con Javier. Terminamos antes de venir aquí. Y él no tiene ningún vínculo con la coordinación del programa. Además, yo ni siquiera pedí estar con Olivia. Fue asignación aleatoria». Él me observó por unos segundos, midiendo cada palabra. «¿Y puedes comprobar eso?» «¿Qué exactamente?» «Que no tienes ningún vínculo con Javier. Que no hubo ningún tipo de influencia». Le sostuve la mirada. Esa pregunta no era profesional, era personal. Lo único que puedo comprobar es mi trabajo, lo que he hecho hasta ahora, mis evaluaciones, mis méritos. Y si eso no es suficiente, entonces este programa tiene un problema mucho más grande que una queja anónima. El profesor parpadeó. No dijo nada por unos segundos. Finalmente asintió. «Está bien, puedes retirarte, pero voy a observar muy de cerca tu trabajo de aquí en adelante». Me levanté sin despedirme. Salí de ahí con las manos temblorosas. No lloré, no me derrumbé, pero no podía negar que algo se me había roto dentro. Otra vez estaban cuestionando mi lugar. Otra vez tenía que demostrar que valía. Otra vez me estaba quedando sola. Volví a la casa sin decir una palabra. Olivia estaba en la sala, viendo su celular. No me miró, pero sonrió cuando pasé. «¿Todo bien, Dani?», preguntó con falsa inocencia. No respondí, solo subí a mi cuarto. Cerré la puerta y me desplomé en la cama. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué la gente como ella siempre jugaba sucio y aún así salía limpia? Esa tarde nos tocaba reunirnos con el equipo para avanzar en el proyecto. Iván ya estaba en la biblioteca cuando llegamos. Era reservado, de voz baja, y parecía más interesado en los datos que en los dramas. «Necesitamos definir los roles», dijo, sin levantar la vista de su laptop. «Yo puedo encargarme de la parte estadística», ofreció Olivia. «Daniela, tú puedes hacer la presentación, ¿no?» «Prefiero hacer la investigación de campo», respondí. «Puedo entrevistar a algunas personas. Tengo contactos con voluntarios del programa anterior». «¿Y quién presenta?», preguntó Iván mirando por fin. «¿Tú?», dijimos Olivia y yo al mismo tiempo. Él solo levantó una ceja. Pasamos las siguientes 2 horas trabajando. La tensión entre Olivia y yo era tan espesa que Iván apenas hablaba. Al salir, me detuve en los escalones de la biblioteca. Sentí que alguien me observaba. Volteé. Javier, de pie frente a una tienda de dulces típicos, me miraba. No hizo ningún movimiento, solo observaba, como si supiera que algo se estaba cocinando. «¿Qué haces aquí otra vez?», le pregunté acercándome con el paso acelerado. «Vi tu cara cuando saliste del edificio esta mañana. ¿Te citaron por la denuncia? ¿Cómo sabes eso?». «Porque Olivia me escribió ayer. Dijo que estaba dispuesta a todo si yo no me iba de la ciudad». El estómago se me revolvió. ¿Le estaba escribiendo? ¿A él? ¿Y qué le dijiste? Que no me iba a ir, que no le debía nada, que tú ya no eras parte de su historia conmigo. Me aparté, pero Javier me sostuvo del brazo. «No te estoy siguiendo, Daniela. Estoy buscando trabajo aquí. Me voy a quedar un tiempo. Y si ella quiere jugar sucio, yo voy a estar aquí para frenarla». Lo miré, con la mandíbula apretada. «Yo no necesito que me defiendas. Solo necesito que no estorbes». Me alejé sin mirar atrás. Esa noche, cuando abrí mi correo para enviar los avances del proyecto, me encontré con otro mensaje. «Reunión extraordinaria con todos los equipos. Mañana, 7 am, aula magna. Tema: revisión de ética y asignación de proyectos. Presencia obligatoria». El mensaje venía firmado por la directora del programa, y en el archivo adjunto, una lista de irregularidades.
con mi nombre al final. Llegué al aula magna 10 minutos antes. No porque estuviera ansiosa, aunque lo estaba, sino porque no quería entrar cuando todos ya estuvieran ahí. No quería las miradas, los susurros, la incomodidad. Aún así, cuando crucé la puerta, todos los rostros giraron hacia mí como si yo fuera la única en el planeta que debía explicar algo. Me senté en la tercera fila, en un extremo. Saqué mi libreta y fingí leer, pero no podía concentrarme. Escuchaba los murmullos detrás de mí. ¿Ella es la del escándalo? ¿La del ex que la siguió hasta aquí? Dicen que le arreglaron el equipo. Cerré la libreta. Cuando entró la directora, el silencio fue inmediato. Era una mujer imponente. No por su estatura, sino por su energía. Tenía el tipo de mirada que hacía que nadie se atreviera a interrumpirla. «Buenos días», dijo sin rodeos. Esta reunión es para hablar sobre lo que no debería estar pasando en un programa de intercambio de excelencia. Acusaciones anónimas, favoritismos sospechosos y comportamientos poco éticos. No voy a tolerar que el prestigio de este programa se vea manchado por juegos personales. Yo la miraba, tratando de mantener la compostura. Sentía como mi pecho se apretaba, como si tuviera una bomba emocional a punto de estallar. Recibimos información que sugiere que ciertos equipos fueron manipulados, continuó. Y aunque no tenemos pruebas definitivas, sí hay indicios que nos obligan a hacer una revisión completa. Por eso, a partir de hoy, los equipos serán reasignados. Un murmullo se desató en la sala. Algunos lo tomaron como un castigo colectivo. Otros, como una bendición disfrazada. Los nuevos equipos serán definidos por méritos y perfiles complementarios, no por azar. Y sí, añadió, mirando en mi dirección, todos estaremos bajo observación. No dijo mi nombre. No hacía falta. La forma en que varios me miraron fue suficiente. Cuando la reunión terminó, sentí una mano en mi hombro. Era Iván. Parece que se va a poner más pesado esto, ¿no? Más aún, respondí con una media sonrisa amarga. ¿Sabes quién hizo la denuncia? No oficialmente, pero tengo una muy buena idea. Olivia, dijo como si ya lo hubiera deducido por su cuenta. Asentí. Él miró hacia el fondo del aula, donde ella charlaba con dos compañeras, sonriendo como si nada. Pues qué mala suerte para ella, dijo Iván, cruzando los brazos. Porque ahora me pusieron contigo de nuevo. Me giré sorprendida. ¿Otra vez? Sí, me acaban de enviar el nuevo listado. Somos tú y yo. ¿Y Olivia? Con un chico de Monterrey. Mateo, creo. No sabía si sentirme aliviada o preocupada. Al menos me alejaban de ella, pero también era claro que el programa ya tenía los ojos puestos en mí. No podía cometer ni un solo error. Esa tarde, cuando llegué a la casa, Olivia estaba empacando sus cosas. Me miró con desprecio, como si yo le hubiera quitado algo otra vez. «Te salió bien la jugada, ¿eh?», dijo mientras doblaba una blusa. «¿De qué hablas? Ya todos creen que soy la tóxica, la que hace denuncias cobardes, la que no supo ganar limpio. ¿Lo hiciste? ¿Importa?» «Para mí sí». Ella soltó una risa corta, sin humor. «No me importa lo que pienses. Pero no he terminado contigo, Daniela. Te lo juro. ¿Sabes qué es lo más triste?», le dije cruzada de brazos. «Que podrías haber ganado esto por mérito propio, pero preferiste convertirlo en una guerra personal. Tú me quitaste lo que era mío», respondió, su voz temblando, por rabia o tristeza. No supe cuál. «Tú entraste donde yo debía estar. Nunca voy a perdonarte». No le respondí. Solo salí de ahí. No quería pelear con alguien que ya había perdido el norte. Al día siguiente empecé a trabajar con Iván. Era estructurado, directo, pero justo. Nos organizamos bien. Dividimos tareas. Él programaba, yo investigaba. Éramos eficientes, sin drama. Casi se sentía fácil. Casi. Hasta que 2 días después, durante un descanso en el jardín de la sede, Iván me mostró algo en su laptop. «Mira esto». Me llegó por mensaje directo. No sé quién lo envió. Era una captura de pantalla, un correo, dirigido a la directora del programa, desde un remitente anónimo. Adjunto. Una conversación entre Javier y yo. Una conversación antigua. De cuando él me decía, si tú no aceptas el intercambio, se lo van a dar a Olivia. Y sabes que ella no te lo va a perdonar nunca. La fecha era anterior a mi llegada, antes de que termináramos, antes de que yo supiera toda la verdad. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Esto es real?, preguntó Iván, mirándome con una mezcla de sorpresa y preocupación. Asentí, con la boca seca. Pero no significa lo que parece. Él cerró la laptop. Tal vez no. Pero si esto llega a los coordinadores vas a tener que explicarlo. Mi mundo, que por un instante se había estabilizado, volvió a tambalear. Y no sabía quién lo estaba desestabilizando ahora. No pude concentrarme el resto del día. La imagen de esa conversación en la pantalla me perseguía como un fantasma. Ese mensaje,
Sacado de contexto, parecía exactamente lo que Olivia necesitaba para hundirme, una prueba de que yo sabía que le había quitado el lugar. No dormí esa noche. Le di vueltas y vueltas al asunto en mi mente, repasando cada palabra que había dicho, cada decisión, cada silencio. Me preguntaba cuántas veces más iba a tener que defenderme por algo que no hice con mala intención. A las 6 de la mañana, recibí un correo de la dirección del programa. Estimada Daniela, necesitamos reunirnos contigo a las 10 a.m. en privado. Tema: revisión de correspondencias. Mi estómago se cerró. Me lavé la cara con agua fría. Me vestí con la ropa más neutra que encontré. No tenía espacio para parecer insegura ni agresiva. Quería proyectar una sola cosa: transparencia. Al entrar a la oficina, el profesor Ríos y la directora me esperaban con semblantes serios. Había una laptop abierta sobre la mesa. Me ofrecieron un asiento. Sabemos que esto no es fácil, dijo la directora, pero tenemos que hacerte unas preguntas muy delicadas. Asentí. ¿Reconoces esta conversación?, preguntó Ríos, girando la laptop hacia mí. Vi el mensaje en pantalla. Era la misma captura que Iván me mostró. Javier escribiéndome semanas antes. Tú sabes que si no aceptas, se lo van a dar a Olivia. Asentí lentamente. Sí, es real, pero no es lo que parece. ¿Qué significa entonces?, preguntó ella sin alterar el tono. Tomé aire. Esa conversación fue cuando todavía no sabía que Javier tenía intenciones escondidas. Él estaba presionándome. Yo no le prometí nada. Yo no me bajé del programa. No lo hice por él. Y él no movió hilos para que me aceptaran. Eso fue decisión del comité. Ambos se quedaron en silencio. Por unos segundos, me sentí expuesta, sola, como si todo mi esfuerzo se estuviera desmoronando por un solo mensaje, fuera de contexto. Estamos revisando esto con seriedad, dijo la directora finalmente. Por ahora, puedes seguir en el programa, pero tu participación será monitoreada. Cualquier otro indicio de ventaja injusta, y tendremos que tomar medidas. Salí de la oficina con las piernas temblando. No podía evitarlo. Me sentía sucia. Aunque no había hecho nada malo, me estaban tratando como si hubiera jugado sucio. Como si yo también fuera una manipuladora. Y lo peor era que alguien tenía acceso a mis conversaciones privadas con Javier. Esa misma tarde, fui al café más discreto que encontré en el centro. Le mandé un mensaje a Javier. Solo 3 palabras. Necesitamos hablar. Urgente. Llegó en 15 minutos. ¿Qué pasa?, preguntó nervioso. Filtraron una conversación tuya conmigo. A los organizadores del programa. Se quedó en blanco. ¿Cuál? Esa donde me decías que si no aceptaba la plaza, se la iban a dar a Olivia. ¿Quién más tenía acceso a tus correos? Javier se tensó. Cerró los puños. Pensó durante unos segundos que parecieron eternos. Solo Olivia. Cuando estábamos juntos, le dejaba mi laptop a veces. Sabía mis contraseñas. ¿Y no las cambiaste? No pensé que... Se interrumpió a sí mismo. Se frotó la cara con las manos. Mierda. No sabía que todavía podía entrar. Me levanté de la mesa. No importa lo que no sabías, Javier. Solo viniste a hacerme más daño. Te pedí que no intervinieras y ahora están considerando sacarme del programa. ¿Qué quieres que haga? Que consigas una prueba de que fue ella quien filtró esa conversación. ¿Y si no la tengo? Entonces te aseguro que esta vez sí vas a conocer lo que es estar realmente solo. Salí del café con el corazón acelerado. No sabía si confiar en él o si simplemente estaba usando la culpa como excusa para meterse más en mi vida. Pero una cosa sí sabía. Alguien me estaba saboteando. Y ya no podía quedarme esperando a que los golpes vinieran solos. Esa noche, volví a casa y abrí la laptop. Entré a mi viejo correo, donde tenía respaldos de los mensajes con Javier. Los leí todos. Busqué cada frase que pudiera aclarar la situación. Y encontré una línea que lo cambiaba todo. Un mensaje donde yo le decía claramente: no voy a rechazar el intercambio por nadie. No soy tu marioneta. Tomé una captura. La guardé. Pero no la envié todavía. No era el momento de jugar mi única carta. Mientras decidía qué hacer, escuché una notificación en el celular. Un mensaje de Iván. Tenemos que hablar. Algo raro pasó con el documento del proyecto. Mi pecho se apretó. Cuando abrí el archivo compartido del proyecto, el corazón me cayó al estómago. Todos los avances que había escrito habían desaparecido. Solo quedaba una página en blanco. Y el archivo estaba actualizado desde mi cuenta. Me quedé mirando la pantalla con una sensación que nunca había sentido antes. No era solo enojo, era algo más primitivo. Era impotencia, como si alguien hubiera borrado no solo mis palabras, sino mi voz entera. El archivo compartido estaba vacío, literalmente. Donde antes había más de 20 páginas de análisis, entrevistas, referencias y redacción, ya no había nada. Solo el nombre del archivo seguía intacto. Proyecto final, Daniela, Iván.
Y lo peor no era eso. Lo peor era que, en la parte superior del documento, el historial de cambios mostraba una sola actividad reciente, eliminado por Daniela Reyes. Mi nombre, mi cuenta, como si yo misma me hubiera saboteado. Me temblaban los dedos. Le respondí a Iván, no fui yo. Alguien entró a mi cuenta. Él no tardó en contestar. ¿La contraseña era fácil? No, pero he estado conectada en varios equipos. Quizá no cerré sesión en la sede. Vamos a necesitar pruebas. Esto ya no es solo un problema de equipo. Esto puede costarnos todo. Sentí un nudo en la garganta. Me levanté de la silla. Abrí la ventana para respirar. La calle estaba vacía. Todo estaba en silencio, como si el mundo me diera un minuto para procesar todo antes de caer encima de mí otra vez. Cerré la laptop. Me puse una sudadera, recogí el cabello y salí hacia la sede. Necesitaba hablar con el área de informática. Tenía que comprobar que alguien había accedido a mi cuenta desde otro dispositivo. El encargado del área técnica, un tipo joven con lentes gruesos y expresión distraída, me atendió sin mucho entusiasmo. ¿Nombre completo? Daniela Reyes. Tecleó durante unos segundos. Hizo clics rápidos. Yo observaba cada movimiento con ansiedad. Sí, tu sesión estuvo activa desde una de las computadoras de la biblioteca ayer por la tarde, pero se cerró automáticamente al final del día. No veo actividad inusual desde otro IP. ¿Estás segura que no compartiste la contraseña? Negué con la cabeza. ¿Hay forma de saber si alguien usó un keylogger? ¿O si clonaron la sesión? Él frunció el ceño. Eso ya es más avanzado. Tendría que ser alguien que realmente sepa lo que hace. ¿Conoces a alguien en el programa que sepa de sistemas? Pensé de inmediato en Javier, pero también recordé otra cosa. Una vez, durante una cena de grupo, Olivia había mencionado que su hermano era ingeniero en ciberseguridad, que él le enseñó a protegerse de extóxicos. ¿Y si esa protección se había convertido en su arma? Salí de ahí con un documento de respaldo que demostraba el acceso desde una máquina compartida, pero no era suficiente para probar que no había sido yo. Era apenas una defensa débil. Esa noche, llamé a Iván. Le conté todo. Absolutamente todo. Esto ya se volvió personal, dijo él, después de un largo silencio. Siempre fue personal, Iván. Ella no vino al programa para aprender. Vino para destruir. ¿Y qué vas a hacer? Probar quién es ella en realidad. ¿Tienes pruebas? Me quedé en silencio. Aún no. Pero estaba decidida a conseguirlas. Al día siguiente, pedí una reunión privada con la directora del programa. Le presenté el documento técnico. Le conté del archivo perdido, de la posible intromisión, y finalmente le mostré el mensaje que yo le había mandado a Javier semanas antes. El que decía, no voy a rechazar el intercambio por nadie. No soy tu marioneta. Ella lo leyó con atención. ¿Por qué no me mostraste esto antes? Porque estaba esperando el momento en que ya no tuviera otra opción. ¿Y por qué crees que alguien estaría dispuesta a llegar tan lejos? Porque Olivia cree que este programa es todo lo que tiene, y cree que yo le quité lo que le pertenecía. La directora me observó durante unos segundos que se sintieron como horas. Voy a abrir una investigación interna. Pero te advierto, Daniela, si no encontramos pruebas claras, no voy a poder protegerte. El reglamento es estricto. Podrías quedar fuera. Asentí, con un nudo en la garganta. Entonces voy a conseguirlas. Cuando salí de la oficina, me encontré con Olivia en el pasillo. Sonreía. Siempre sonreía. «Te ves cansada», me dijo, como si hablara con una amiga. «Me sorprende que todavía finjas no saber lo que hiciste». «¿Qué hice?» «Borrar mi trabajo, usar mis conversaciones, filtrar información personal». «¿Tienes pruebas?» No respondí. Solo la miré a los ojos. Sabía que si la confrontaba sin más, ella se protegería mejor. Pero necesitaba que bajara la guardia, que pensara que ya me había ganado. Así que sonreí también. «Quizá tengas razón», le dije suavemente. «Quizá ya no valga la pena seguir luchando». Ella parpadeó, sorprendida por mi cambio de tono. «¿Te vas a rendir?» «Tal vez. Quizá tú merezcas ese lugar más que yo». «Lo sabía», dijo como si hubiera ganado una guerra. Me alejé lentamente, pero no me estaba rindiendo. Esa misma noche fui a buscar a Javier. Por primera vez, fui yo quien pidió hablar. «¿Todavía tienes acceso a las cámaras de tu edificio?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque creo que Olivia estuvo en tu departamento hace unos días. Y si lo puedo probar, podré sacarla del programa». Él me miró como si viera a otra persona. «¿Quién eres tú?» «Alguien que ya se cansó de perder». La memoria de lo que era antes se rompió esa noche, frente al edificio donde Javier vivía. No era una cita, no era una reconciliación. Era una reunión entre dos personas que se conocían demasiado bien, y que ya no se debían nada. Subimos en silencio. El ascensor viejo chilló como si también tuviera opiniones. Él abrió la puerta, y todo seguía igual. El sillón de siempre,
los peluches que me negué a dejar, el calendario que alguna vez marcamos juntos para contar los días que faltaban para el intercambio. Todo estaba congelado, como si él hubiera pausado el tiempo esperando que yo regresara. Pero yo ya no era la misma. ¿Las cámaras?, pregunté sin rodeos. Están en mi laptop, dijo, caminando hacia el comedor. Solo tengo respaldo de los últimos 10 días. Perfecto. Necesito revisar hace 5. Javier abrió la laptop. Tecleó rápido. Conectó el disco externo. Apareció una interfaz simple, pero clara. Una lista de fechas y horarios, dividida por cámaras. Esta es la del pasillo del edificio. Esta es la de la entrada de mi departamento. Revisamos. Avanzamos rápido hasta que, en la noche que yo había recibido el mensaje de Iván sobre el archivo borrado, algo apareció. Una figura entrando al edificio. Cabello amarrado. Sudadera negra. Olivia. Ahí está. Susurré. La grabación mostraba claramente que entró usando un código, no una llave. La clave no había cambiado. Javier bajó la mirada. Perdón, nunca pensé que todavía la recordara. La cámara interna mostró lo más importante. Ella usando su laptop, conectándose al wifi del departamento. 20 minutos en total. Y después, se fue. La hora coincidía con el acceso al documento del proyecto. Tomé fotos con mi celular. Luego grabé la pantalla. Todo con el pulso firme. No sentía miedo. Sentía claridad. ¿Vas a usar esto?, preguntó Javier. No, voy a destruirla con esto. Daniela, solo asegúrate de no volverte como ella. Me giré. Lo miré por un largo momento. No soy como ella, pero ya entendí que ser la buena no sirve de nada cuando alguien está dispuesto a pisarte para ganar. Al día siguiente, pedí otra reunión con la directora. Esta vez, no fui con explicaciones, fui con pruebas. Entregué el video. Detallé la hora. Mostré el cruce de datos entre el acceso al archivo y la entrada de Olivia al departamento de Javier. Ella no dijo nada durante varios minutos. Solo observaba la pantalla. Tomaba notas. Esto es grave, dijo finalmente. Lo sé. Si esto se confirma, Olivia será expulsada del programa. Podría incluso enfrentar consecuencias legales. ¿Estás preparada para eso? Estoy preparada para lo que sea. Pero ya no voy a permitir que esto siga siendo una guerra sucia donde yo soy la única que pierde. Muy bien, Daniela. Necesito unas horas para hablar con el comité. Asentí. Salí de la oficina con el corazón latiendo en la garganta. Esa noche no dormí. No sabía si sentía alivio o miedo. Me cuestionaba si hacer esto era venganza o justicia. Tal vez era un poco de ambas cosas. Pero después de tantos meses en silencio, me parecía justo recuperar el control. A la mañana siguiente, cuando llegué a la sede, todo el mundo murmuraba. Había tensión en el aire. No hacía falta preguntar. La noticia se estaba esparciendo. A las 10 a.m., Olivia fue llamada a dirección. No regresó. A las 11:15, un comunicado fue enviado a todos los participantes del programa. En él, se informaba que una integrante del intercambio había sido expulsada por violar los términos de ética y conducta, incluyendo acceso no autorizado a información personal de otros compañeros. No dijeron su nombre, pero no hacía falta. A las 11:45, recibí una nota impresa bajo la puerta de mi habitación en la casa compartida, sin remitente. Solo decía, ¿feliz ahora? No la rompí, no la tiré, la guardé, porque aunque Olivia estuviera fuera, algo me decía que su historia todavía no había terminado, y yo, tampoco. A las 3 p.m., recibí una llamada de la directora. Daniela, ¿puedes venir a mi oficina? Es urgente. Fui de inmediato. Entré sin pensar, y ahí estaba ella, sentada, con expresión seria. Tenemos una situación inesperada. Me preparé para lo peor. Una universidad extranjera se ha interesado en tu perfil, dijo. Vieron tu desempeño en el proyecto, tu forma de manejar el conflicto. Te quieren en un programa especial, pero no está en el itinerario original. Significa salir antes, dejar este grupo, y mudarte en menos de 5 días. Sentí que el mundo se detenía. ¿Aceptarías? Miré por la ventana. 5 días. Podía dejar todo esto atrás, pero ¿qué estaba dejando realmente? 5 días. Ese número se repetía en mi cabeza como si fuera un reloj de arena invisible derramándose gota a gota. La directora me esperaba en silencio mientras yo decidía. Tenía en sus manos los papeles del nuevo programa. Una universidad en España. Un convenio especial con enfoque en liderazgo, emprendimiento social y resolución de conflictos. Me querían ahí. No por caridad, no por compasión. Me querían por lo que había hecho. ¿Puedo pensarlo hasta mañana?, pregunté. Claro, respondió ella con una ligera sonrisa. Pero si decides aceptar, necesito que tengas todo listo. Visa, papeles, maletas. Salí de la oficina como flotando.
Era lo que siempre había querido. Una oportunidad de oro. Irme del país, crecer, demostrar que podía llegar donde ninguna versión rota de mí misma pensó que podía llegar. Pero no era tan simple. Volví a casa. Entré al cuarto y me quedé viendo la cama. La misma cama desde donde escuché a Olivia dejar caer comentarios pasivo-agresivos. La misma donde lloré las primeras noches. La misma donde entendí que el amor no era sacrificio ciego. Abrí mi celular. Tenía 3 mensajes de Iván. ¿Todo bien? Se armó el rumor de que te vas. ¿Es cierto? No respondí. No aún. Salí a caminar. Guanajuato era hermosa en su caos. Callejones que subían sin explicación. Plazas escondidas entre edificios coloniales. Sonidos de guitarras flotando entre faroles. Me senté en una banca frente al Teatro Juárez. Y lo vi. Javier, caminando con una bolsa de libros en la mano. Solo, con la mirada baja. Ya no era el tipo arrogante que me hablaba como si tuviera el control del mundo. Era alguien más humano, más pequeño. Me vio. Dudó. Luego se acercó. ¿Puedo sentarme? Es un país libre, respondí. Se sentó a mi lado. Supe lo de Olivia. No sé si decirte lo siento o felicidades. No digas nada. Ya pasó. ¿Y tú? ¿Vas a irte? Lo miré de reojo. También eso se lo contaron a todo el mundo. Aquí los chismes viajan más rápido que el wifi. Solté una risa que no esperaba. Todavía no decido. ¿Qué te detiene? No sé si me estoy yendo por las razones correctas o solo huyendo. Yo creo que no importa por qué te vas. Lo importante es que no te quedes en un lugar donde ya no creces. Lo miré. Por primera vez. Sin resentimiento. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar aquí? Un tiempo. Conseguí trabajo en una editorial local. Estoy aprendiendo a empezar de nuevo sin dañar a nadie. Asentí. Me alegra. De verdad. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego me levanté. Javier, tú y yo fuimos muchas cosas. Algunas buenas, muchas malas. Pero quiero agradecerte por una cosa. ¿Cuál? Gracias por haber fingido tan bien al principio. Porque eso me obligó a ver lo que merezco de verdad. Él bajó la mirada. No dijo nada. Pero no necesitaba hacerlo. Esa noche, le respondí a Iván. Sí, me voy. Él me llamó de inmediato. ¿Cuándo? 5 días. ¿Y el proyecto? Lo terminas tú. Voy a dejar mis avances organizados. Confío en ti. ¿Y tú confías en ti? Me quedé callada un segundo. Por primera vez, sí. Antes de dormir, revisé mis cosas. Todo lo que me llevaba cabía en una maleta. Pero lo más importante no ocupaba espacio. Mi decisión, mi crecimiento, mi dignidad. Y entonces, la sorpresa final. Al día siguiente, durante el desayuno grupal del programa, recibí una hoja impresa. De parte de la coordinación. Has sido seleccionada para compartir tu experiencia en la ceremonia de cierre. Un discurso de 5 minutos sobre tu recorrido y lo que significa para ti este programa. Era oficial. Iba a hablar frente a todos. Frente a quienes me juzgaron, quienes me defendieron, quienes quisieron sacarme del camino, y frente a quienes me obligaron a encontrar mi voz. Y esta vez, iba a decirlo todo. Nunca había escrito un discurso en mi vida. Ni siquiera para la secundaria. Siempre me daban nervios. Siempre pensaba que iba a decir una estupidez, o que nadie querría escucharme. Pero esta vez, no tenía miedo de hablar. La ceremonia de cierre sería en el jardín principal del campus, con todos los participantes, mentores, coordinadores y representantes de las universidades internacionales. Sería la última vez que muchos de nosotros estaríamos juntos. Para mí, significaba otra cosa. Cerrar un capítulo de mi vida sin dejar nada pendiente. El día llegó. Me puse un vestido blanco sencillo, de esos que no llaman la atención por el diseño, pero que hacen que te veas como alguien que se reconstruyó desde cero. Cuando llegué, Iván ya estaba ahí. Me saludó con una sonrisa, pero en sus ojos había algo más. Orgullo, tal vez. Cierre. ¿Lista? Me preguntó. Siempre lo estuve. Solo no me había dado cuenta. El evento comenzó. Uno por uno. Dieron sus discursos. Unos agradecieron, otros bromearon, otros contaron anécdotas. Aplaudí a todos. Pero cuando escuché mi nombre por el altavoz, sentí el corazón latirme en la garganta. Caminé hasta el escenario. Tomé el micrófono. Y hablé. Hola, soy Daniela Reyes. Y no estoy aquí para decirles que fue fácil. Todos guardaron silencio. Este programa me exigió más de lo que pensaba. No solo académicamente, sino emocionalmente. Me enfrenté a cuestionamientos, a señalamientos, a traiciones. Tuve que demostrar, una y otra vez, que merecía estar aquí. No solo para ustedes. Para mí, respiré. Y aunque estuve a punto de rendirme muchas veces, descubrí algo que vale más que cualquier beca, cualquier proyecto o reconocimiento. El valor de no perderme a mí misma en el camino. Porque sí, llegué con miedo, con dudas, con heridas.
pero me voy entera. Y no por haberlo hecho todo bien. Me voy entera porque elegí seguir, aun cuando todo parecía estar en mi contra. Pausa. Hoy, mientras preparo mis maletas para otro país, no me llevo solo ropa y documentos. Me llevo todas las veces que me callé cuando debía hablar, y decidí no volver a hacerlo. Me llevo las amistades reales, los días difíciles y la certeza de que sobreviví no para vengarme, sino para reconstruirme. Sonreí y cerré. Gracias por escucharme. Pero, sobre todo, gracias a quienes no me creyeron, porque me obligaron a creer en mí. Aplausos. Varios de pie. Miré al fondo. Carla, mi exgerente de la cafetería, estaba entre el público. Me había dicho que intentaría venir. Y cumplió. Cuando bajé del escenario, me abrazó. Esa fue la versión de ti que yo siempre vi, aunque tú no la notaras. Gracias por creer en mí antes que nadie, le dije. Al final del evento, mientras todos se sacaban fotos y se despedían, Iván se acercó. Me dio un sobre. ¿Qué es esto? Una carta que escribí anoche, por si no tenía la oportunidad de decirte en persona lo que significó para mí conocerte. Lo abrí. Dentro había una nota escrita a mano. No siempre el equipo perfecto es el que gana premios. A veces es el que sobrevive a la tormenta. Lo abracé. No con romanticismo, con gratitud, con historia. Nos veremos allá afuera, me dijo. En un mundo donde nadie nos quiera derribar. Respondí. Esa noche, me fui al aeropuerto con una sensación extraña. No era nostalgia. Era una paz que no conocía. Ya no tenía que huir, ni probar nada, ni sostener a nadie. Yo era suficiente. Y justo cuando estaba por embarcar, una notificación llegó a mi celular. Mensaje nuevo de contacto bloqueado. Olivia Calderón. Lo abrí. Solo decía, te felicito, pero aún no has visto todo. Sentí un escalofrío, porque incluso cuando el pasado parecía enterrado, algunas cosas no se entierran. Solo esperan el momento justo para volver. Han pasado exactamente 2 años desde ese día. 2 años desde que me subí a ese avión con una sola maleta, una mente agotada y una promesa silenciosa de no volver a ser la misma. Hoy, estoy sentada en un pequeño café de Valencia, con una libreta abierta frente a mí y el sol entrando a través del vidrio. El mismo sol que, sin pedir permiso, me iluminó la cara cuando decidí empezar de nuevo. A veces me pregunto qué fue lo que realmente cambió. Si fue el intercambio, la gente que conocí, la ciudad, o simplemente el momento exacto en el que me cansé de mendigar amor, donde solo había manipulación. Pero la verdad es que todo cambió cuando decidí que ya no iba a sostener historias donde yo solo era un personaje secundario. Y como esta historia fue mía, quiero contar cómo terminó, para cada uno de nosotros. Javier. Él volvió a Ciudad de México unos meses después de mi partida. Por lo que supe, se mantuvo al margen, se alejó del mundo académico y empezó a dar talleres de escritura en bibliotecas públicas. A veces aparece en redes con reflexiones intensas sobre amor propio y errores del pasado. Supongo que entendió algo. Supongo que aprendió algo. Pero lo más importante es que ya no es parte de mi historia. No le deseo mal. Tampoco le deseo de vuelta. Olivia. Fue expulsada del programa oficialmente, pero no enfrentó cargos legales. A través de un conocido, me enteré que se mudó al norte del país y empezó a trabajar en el negocio familiar. No volvió al mundo académico, ni al intercambio. Nunca nos volvimos a cruzar. Sin embargo, unos meses después, recibí una última carta suya, escrita a mano, sin firma. Espero que algún día puedas perdonarme por haber confundido obsesión con ambición. Ojalá yo también hubiera sabido cuándo parar. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque algunas cosas solo se entierran con silencio. Iván terminó el proyecto solo, lo defendió como un campeón y fue elogiado por su profesionalismo. Después del intercambio, aceptó una beca en Alemania. Seguimos en contacto. De vez en cuando, hacemos videollamadas con café en mano, como si siguiéramos en la biblioteca de Guanajuato. Es uno de esos vínculos que no se rompen. No hay romance entre nosotros. Solo algo más difícil de encontrar. Respeto profundo y cariño sin condiciones. Carla, mi querida ex jefa de la cafetería, abrió su propio negocio en Querétaro. Una cafetería-librería con talleres para mujeres. Me envió una foto de la inauguración con un mensaje. Gracias por darme el valor que yo no me di a tiempo. Siempre me dolió dejarla, pero a veces irse también es una forma de inspirar a los que se quedan. Yo terminé el programa en España con honores. Me ofrecieron quedarme a trabajar en una ONG dedicada a la educación de mujeres en situación de riesgo. Dije que sí. No porque fuera fácil, sino porque era exactamente donde sentía que podía usar mi historia para algo útil. No volví a México, pero nunca lo dejé atrás. México está en mi acento cuando hablo, en la forma en que abrazo,
en el modo en que enfrento los desafíos. Hoy, estoy sentada aquí, escribiendo todo esto no como una despedida, sino como una celebración, porque esta historia que comenzó con una traición no fue una historia de venganza, fue una historia de despertar. Y aunque no todos los personajes quedaron donde yo quería, lo más importante es que yo sí lo hice. Y eso lo cambia todo.